¿Te has preguntado alguna vez qué pasó realmente entre Barry Gibb, la conmovedora voz de los Bee Gees, y John Lennon, la leyenda inmortal de los Beatles? ¿Fue una amistad discreta, una rivalidad discreta o algo más profundo? A sus 78 años, Barry Gibb por fin ha roto su silencio. Y lo que revela es más que un simple recuerdo. Es una confesión, un homenaje y una verdad no contada. No te lo pierdas, porque esta historia te hará ver el mundo de la música desde una perspectiva completamente nueva. Para entender la magnitud de sus palabras, primero debemos viajar en el tiempo, al origen de todo. Nuestra historia comienza el 1 de septiembre de 1946. En Douglas, una ciudad portuaria en la isla de Man, una pequeña y pintoresca isla situada en el mar de Irlanda, nacía un niño llamado Barry Alan Crompton Gibb. Imaginen por un momento ese lugar. Una isla de leyendas celtas, de paisajes verdes y acantilados azotados por el viento. Un lugar alejado del bullicio de las grandes metrópolis. Creció en el seno de una familia de clase trabajadora, humilde pero unida. Su padre, Hugh Gibb, era baterista y director de orquesta, un hombre que vivía por y para la música, aunque la fama y la fortuna siempre le fueron esquivas. Su madre, Bárbara, era una mujer de carácter, el pilar que mantenía unida a la familia. La vida de los Gibb en aquellos años de posguerra no fue fácil. Estuvo marcada por constantes mudanzas en busca de un futuro mejor. Primero se trasladaron a Manchester, en Inglaterra. Los años 50, una ciudad industrial, gris, recuperándose aún de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Fue allí, entre las calles de ladrillo y el humo de las fábricas, donde Barry y sus hermanos menores, los gemelos Robin y Maurice, comenzaron a mostrar una conexión musical casi sobrenatural. No era solo que cantaran bien, era que sus voces se entrelazaban como si provinieran de una sola alma. Armonizaban de forma instintiva, creando un sonido único que dejaba perplejos a quienes los escuchaban. Pero Inglaterra no parecía ofrecerles el porvenir que anhelaban. Así, en 1958, la familia Gibb tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: emigrar a Australia. Se embarcaron en un largo viaje hacia Redcliffe, una modesta localidad costera en Queensland. No iban en busca de lujo, sino de sol, de oportunidades, de un lugar donde sus sueños pudieran echar raíces. Fue en esa tierra lejana y prometedora, bajo el cielo azul de Australia, donde los cimientos de su destino musical comenzarían a tomar forma de manera definitiva. Australia fue para los hermanos Gibb una revelación. El ambiente era más relajado, más abierto. Fue allí donde el joven Barry, con apenas 12 años, comenzó a pulir su extraordinario talento para la composición. No solo tenía una voz privilegiada, dentro de él ardía el fuego de un creador. Escribía canciones con una facilidad asombrosa, melodías que se adherían a la memoria, y letras que, a pesar de su juventud, hablaban de amor y de anhelos con una madurez impropia de su edad. Comenzaron a actuar en pequeños hoteles, en clubes modestos, en programas de televisión locales, donde fuera que les dieran una oportunidad. Su sonido, fuertemente influenciado por el rock and roll de la época y las armonías de grupos como The Everly Brothers, empezó a llamar la atención. Eran 3 chicos con un talento descomunal y un hambre insaciable de éxito. Fue durante esta etapa australiana que consiguieron su primer contrato discográfico y publicaron su primer single, The Battle of the Blue and the Grey. Aunque no fue un gran éxito, fue la primera piedra de un edificio que llegaría a tocar el cielo. Como líder y principal compositor del grupo, la visión de Barry era clara. Él era el motor creativo, el hermano mayor que guiaba el camino. Su vínculo con Robin y Maurice era casi telepático. A menudo, Barry llegaba con una melodía y una idea, y sus hermanos, con sus voces y personalidades distintas, la completaban, la enriquecían, la convertían en magia. Robin, con su voz clara y vibrante, a menudo se encargaba de las melodías principales, mientras que Maurice, el genio silencioso, era el arquitecto de las armonías,
y un multiinstrumentista superdotado. Pero era Barry quien sostenía la estructura de todo. A mediados de los 60, a pesar de haber alcanzado un éxito considerable en Australia, Barry sintió que se habían quedado estancados. El verdadero epicentro de la música mundial en ese momento era Londres, el Swinging London, The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, todo estaba sucediendo allí. Con una audacia increíble, Barry convenció a su familia de que debían volver a casa, a Inglaterra, para probar suerte en la primera división de la música. En 1967, armados con una maleta llena de cintas de demostración y sueños aún más grandes, regresaron. Casi de inmediato, su talento fue descubierto por Robert Stigwood, un visionario empresario que trabajaba con Brian Epstein, el manager de The Beatles. Stigwood escuchó sus canciones y supo al instante que tenía oro puro entre manos. Vio en Barry no solo a un cantante, sino a un compositor de la talla de los más grandes. Y entonces, el mundo explotó. Su primer álbum internacional, Bee Gees First, fue un éxito rotundo. Canciones como New York Mining Disaster 1941, Holiday y, por supuesto, la inolvidable To Love Somebody, una canción que Barry escribió originalmente con la esperanza de que Otis Redding la cantara, los catapultaron a la fama mundial. Y aquí, amigos, es donde nuestra historia se cruza por primera vez con España. Mientras el mundo anglosajón se rendía a sus baladas melancólicas y sus complejas armonías, España también caía bajo su hechizo. Las radios españolas, como Radio Madrid o Radio Barcelona, comenzaron a pinchar sus canciones sin cesar. Jóvenes de toda España, que vivían una época de cambios lentos pero profundos, encontraron en la música de los Bee Gees una ventana a un mundo de emociones y sofisticación. Massachusetts, lanzada ese mismo año, se convirtió en un himno. ¿Quién no recuerda esa melodía? Se escuchaba en los guateques, en los primeros Seat 600, en las verbenas de los pueblos. La voz de Robin, tan particular, y las armonías de sus hermanos se convirtieron en parte de la banda sonora de la juventud española de finales de los 60. No eran solo un grupo inglés, eran un fenómeno global, que en España se vivió con una pasión especial. El genio de Barry Gibb como compositor no se limitó a su trabajo con los Bee Gees. Su versatilidad era asombrosa. Podía escribir una balada desgarradora, un éxito pop irresistible o una pieza con tintes de soul o country con la misma maestría. Esta habilidad lo convirtió en uno de los compositores más solicitados y respetados de la industria. En los años venideros, escribiría y produciría éxitos que definieron las carreras de otros artistas legendarios. Para Barbra Streisand, creó el icónico álbum Guilty, incluyendo la inmortal Woman in Love. ¡Qué canción! Una balada de una intensidad dramática que solo una voz como la de Streisand podía interpretar, pero que nació de la mente y el corazón de Barry Gibb. Para la realeza del country, Dolly Parton y Kenny Rogers, compuso Islands in the Stream, una canción que rompió barreras, que fusionó el country y el pop de una manera nunca antes vista y que se convirtió en uno de los duetos más exitosos de todos los tiempos. Y no podemos olvidar a Dionne Warwick, para quien escribió Heartbreaker, otro número 1 mundial. Su capacidad para entender la esencia de cada artista y darles una canción que encajara perfectamente con su estilo, pero que al mismo tiempo llevara su inconfundible sello melódico, era única. Canciones como To Love Somebody, How Can You Mend a Broken Heart o Words no eran simples productos comerciales, eran destilados de verdades emocionales profundas, poesías musicadas que conectaban directamente con el alma de quien las escuchaba. Barry poseía una habilidad casi mística para canalizar sentimientos universales y convertirlos en canciones de 3 minutos. Es un don que solo tienen los verdaderamente grandes. Pero mientras su carrera profesional despegaba hacia la estratosfera, la vida personal de Barry Gibb también vivía sus propias turbulencias y momentos decisivos. Su primer matrimonio fue con Maureen Bates.
se casaron el 22 de agosto de 1966. Barry tenía solo 19 años. Era un joven que aún estaba aprendiendo a navegar por las complicadas aguas de la fama. Ser el líder de una banda en ascenso, con la responsabilidad de sus hermanos sobre sus hombros, y al mismo tiempo, intentar construir una vida en pareja. Su matrimonio tuvo lugar justo antes de que los Bee Gees alcanzaran el estrellato internacional. Aunque la unión comenzó con las mejores intenciones, las exigencias de una carrera musical en constante evolución y las diferencias personales hicieron mella en la relación. Vivieron juntos por un tiempo muy breve antes de separarse, y el matrimonio se disolvió oficialmente en julio de 1970. Fue un capítulo corto pero importante en la juventud de Barry, una lección de vida que, sin duda, le ayudó a madurar. Poco después de su divorcio, el destino le tenía preparada una sorpresa. Una de esas sorpresas que cambian una vida para siempre. Sucedió durante la grabación de un episodio del icónico programa musical de la BBC, Top of the Pops, en Londres. Allí, entre cables, cámaras y la efervescencia de la escena musical, sus ojos se cruzaron con los de Linda Gray. Linda no era una desconocida. Había sido Miss Edimburgo. Era una mujer de una belleza serena y una presencia tranquila y reconfortante. La conexión entre ellos fue instantánea, un auténtico flechazo. En un mundo de egos desmedidos y relaciones fugaces, Barry encontró en Linda un ancla, un puerto seguro. El 1 de septiembre de 1970, coincidiendo con el 24º cumpleaños de Barry, la pareja se casó. Fue una ceremonia íntima, lejos de los focos, que marcó el comienzo de un vínculo profundo e inquebrantable. A diferencia de su primer matrimonio, la unión de Barry y Linda ha demostrado ser una de las relaciones más estables y amorosas de la historia del espectáculo, resistiendo la prueba del tiempo durante más de 5 décadas. Ella ha sido su roca, su confidente y el amor de su vida. Juntos, Barry y Linda formaron una gran familia. Se convirtieron en los orgullosos padres de 5 hijos. El mayor, Stephen, nacido en 1973, siguió los pasos de su padre en la música, pero no de la manera que uno podría esperar. Stephen es un talentoso guitarrista de rock y metal y ha tocado con bandas tan potentes como Black Label Society. Del falsete disco del padre a los riffs heavies del hijo. Los otros hijos de Barry, Ashley, Travis, Michael y Alexandra, han seguido sus propios caminos, pero todos comparten un fuerte vínculo familiar arraigado en el matrimonio duradero de sus padres. Con el paso de los años, Barry ha abrazado su papel de padre y, más tarde, de abuelo con una devoción absoluta. Hoy tiene 7 nietos, que son su mayor alegría y le dan un propósito renovado en sus años dorados. A pesar de una vida entera bajo la mirada pública, Barry Gibb siempre ha priorizado a su familia. En una industria donde los matrimonios se rompen con la misma facilidad con que se firman los contratos, la historia de amor de Barry y Linda es una hermosa excepción. Además de sus compromisos familiares, Barry ha mantenido fuertes lazos tanto con su patria como con su país de adopción. Aunque nació en la isla de Man y se crió en Manchester, en 1974, en la cima de la fama de los Bee Gees, se trasladó a Estados Unidos, donde ha vivido principalmente desde entonces. Él y su esposa, Linda, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses naturalizados en 2009, un hito que reflejaba su profunda conexión con su vida en América. Sin embargo, optaron por mantener también su ciudadanía británica, abrazando su doble identidad y honrando su herencia. Aunque pasa la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, todavía posee propiedades en el Reino Unido, un país con el que sigue emocionalmente conectado y que visita con frecuencia. Y fue en Estados Unidos donde Barry se vio envuelto en una historia fascinante y, a la vez, trágica, que lo conecta con otra leyenda de la música. En enero de 2006, Barry y Linda compraron una propiedad con una historia musical muy profunda. La antigua casa de los íconos de la música country Johnny Cash y June Carter Cash,
En Hendersonville, Tennessee, Barry sentía una profunda admiración por Johnny Cash, el hombre de negro. Su visión era transformar esa propiedad histórica en un refugio creativo, un santuario para compositores donde los legados musicales pudieran ser honrados y donde pudieran nacer otros nuevos. Quería que el espíritu de Cash siguiera vivo entre aquellas paredes. Pero, lamentablemente, la tragedia golpeó. El 10 de abril de 2007, durante los trabajos de renovación, la casa sufrió un accidente y ya no está intacta. Aunque con el tiempo se construyó una nueva casa en el terreno, la magia y la historia de la original se perdieron para siempre. Fue un golpe duro, un recordatorio de que ni la fama ni el dinero pueden protegerte de los caprichos del destino. En 2014, con el corazón encogido, Barry y su familia decidieron vender la propiedad, cerrando ese capítulo de su vida. A través de todos estos eventos personales, matrimonios, paternidad, mudanzas, proyectos truncados, Barry Gibb se ha mantenido firme en sus valores: amor, lealtad y creatividad. Su relación con Linda es un faro en la industria del entretenimiento, y su devoción familiar define su legado tanto como sus logros musicales. Y ahora, en el umbral de los 80 años, como el último superviviente de los legendarios Bee Gees, ha comenzado a reflexionar de una manera más abierta y sincera que nunca sobre las personas y los momentos que dieron forma a su vida. Y es aquí donde emerge, con una fuerza inesperada, la figura de John Lennon. Durante décadas, los fans se han preguntado sobre la verdadera naturaleza de la relación entre los Bee Gees y The Beatles. Dos supergrupos que, aunque convivieron en la cima del mundo, parecían existir en órbitas diferentes. ¿Había respeto? ¿Rivalidad? ¿O algo mucho más profundo? Ahora, después de años de un silencio respetuoso, Barry Gibb finalmente ha elegido hablar. Ha decidido contar su verdad sobre John Lennon, el hombre que, tanto como cualquier otro, moldeó la revolución cultural de los años 60, y su historia juntos es mucho más compleja y humana de lo que nadie podría haber imaginado. En 1977, el productor Robert Stigwood, el mismo hombre que los había fichado en Londres, les pidió que compusieran algunas canciones para la banda sonora de una película que estaba produciendo. La película contaba la historia de un joven italoamericano de Brooklyn, Tony Manero, que escapaba de su monótona vida en las pistas de baile. El título, Saturday Night Fever. Barry, Robin y Maurice compusieron y grabaron las canciones principales en cuestión de semanas, en un arranque de inspiración casi divino. Stayin' Alive, con su ritmo implacable que imitaba los latidos de un corazón en plena emergencia. How Deep Is Your Love, una balada de una belleza sobrecogedora. Night Fever, el himno disco por excelencia. More Than a Woman. Cada canción era una obra maestra. Y entonces, la película se estrenó. Y el mundo cambió. La banda sonora de Saturday Night Fever no fue solo un éxito. Fue un cataclismo. Vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Pero las cifras, por impresionantes que sean, no cuentan toda la historia. ¿Y en España? ¡Ay, en España! Lo recordarán bien. Nuestro país vivía un momento único, la transición. Había un ansia de libertad, de modernidad, de color, de dejar atrás los años grises. Y la música disco, con su hedonismo, su ritmo contagioso y su brillo, fue la banda sonora perfecta para ese despertar. Las discotecas de toda España, desde el Pachá de Ibiza hasta las salas de Benidorm o Torremolinos, se convirtieron en templos donde se rendía culto a los Bee Gees. De repente, todo el mundo quería ser John Travolta. Los jóvenes se dejaban crecer el pelo, se ponían pantalones de campana y camisas con cuellos anchos, e imitaban sus pasos de baile bajo las bolas de espejos. El falsete de Barry Gibb se convirtió en la voz de una época. Era un sonido nuevo, audaz, increíblemente agudo y extrañamente poderoso. Se convirtió en su seña de identidad, en la voz definitiva de la era disco, impulsando a los Bee Gees a un nivel de superestrellato global que solo The Beatles habían conocido antes. El liderazgo creativo de Barry fue fundamental en este triunfo. Él no solo cantaba, él sentía el pulso de la época
y lo transformaba en música. Con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera, los Bee Gees se convirtieron en uno de los grupos más exitosos de la historia. La influencia de Barry no se medía solo en ventas, sino en los incontables artistas a los que inspiró. Poseía esa extraña habilidad para crear melodías eternas, a menudo en cuestión de horas, siempre impregnadas de emoción pura y profundidad lírica. Era conocido por su ética de trabajo feroz, casi obsesiva, y su pasión por la perfección, atributos que ayudaron a mantener la relevancia de los Bee Gees a través de múltiples eras musicales. Pero como en las grandes tragedias griegas, un éxito tan desmesurado, un pico tan vertiginoso, a menudo precede a un desafío catastrófico. Y en la vida de Barry Gibb, la gloria profesional ha estado inexorablemente unida a una profunda tragedia personal. La misma familia que le dio la fuerza para alcanzar la cima se convertiría en la fuente de su dolor más profundo. La fama tiene un precio muy alto, y los hermanos Gibb lo pagaron con creces. El primer golpe, demoledor e inesperado, llegó en 1988. Andy Gibb, el hermano menor, el pequeño de la familia, murió trágicamente con tan solo 30 años. Andy no era miembro oficial de los Bee Gees, pero había tenido una exitosa carrera en solitario, apadrinada por su hermano mayor, Barry. Barry quedó devastado. Había intentado por todos los medios ayudar a Andy a superar pero no lo consiguió. Ese sentimiento de impotencia lo acompañaría durante años. Sin embargo, la música continuó. Los tres hermanos restantes, unidos en el dolor, siguieron adelante, creando y actuando, pero el destino aún no había terminado con ellos. En enero de 2003, la tragedia volvió a golpear. Maurice Gibb, el gemelo de Robin, el arquitecto silencioso de las armonías del grupo, el pilar tranquilo que mantenía el equilibrio entre las personalidades a menudo enfrentadas de Barry y Robin, murió repentinamente a los 53 años debido a complicaciones de un intestino estrangulado. La muerte de Maurice fue un golpe mortal para los Bee Gees como grupo. Eran un trío. Sin una de sus partes, el todo ya no tenía sentido. Barry y Robin anunciaron que el nombre de los Bee Gees sería retirado, en homenaje a su hermano. El sonido mágico de sus tres voces armonizando juntas se había silenciado para siempre. El vacío que dejó Maurice era insondable. No solo habían perdido a un hermano, habían perdido el pegamento que los mantenía unidos. Barry se sumió en una profunda tristeza. El mundo de la música, que antes era su refugio, ahora le recordaba constantemente a sus hermanos ausentes. Durante un tiempo, se alejó de los focos, buscando consuelo en su familia, en Linda y en sus hijos. Y cuando parecía que el dolor no podía ser mayor, el destino asestó su golpe final y más cruel. En mayo de 2012, tras una larga batalla contra el cáncer, Robin Gibb también falleció. Tenía 62 años. Robin, con su voz inconfundible, su vibrato melancólico, el gemelo que había compartido el vientre materno con Maurice, el contrapunto creativo de Barry, también se había ido. Ahora sí, Barry Gibb estaba solo. Era el último hermano Gibb que quedaba, el único superviviente del legendario trío. Imaginen por un instante el peso sobre sus hombros. Haberlo alcanzado todo. La fama, la riqueza, el reconocimiento mundial, y luego perder a las tres personas con las que lo habías construido todo. Sus hermanos, sus compañeros de juegos, de sueños, de escenarios. Es una carga de dolor que la mayoría de nosotros, afortunadamente, nunca conoceremos. Barry ha hablado abiertamente sobre el profundo sufrimiento que supone sobrevivir a todos sus hermanos, con quienes creó tanta magia. Sin embargo, en lugar de retirarse al silencio y vivir de los recuerdos, Barry hizo algo extraordinario. Eligió seguir adelante. Eligió llevar la antorcha del legado de los Bee Gees con una devoción inquebrantable. Su álbum en solitario de 2016, In the Now, fue un testimonio de ello. Un disco introspectivo, melancólico,
donde se puede sentir el peso emocional que carga como superviviente y como narrador de su propia historia y la de sus hermanos. En sus entrevistas, a menudo reflexiona sobre la alegría y el dolor de su viaje, honrando la memoria de sus hermanos a través de lo que mejor sabe hacer: la música. Y es precisamente desde esa atalaya de éxito y dolor, desde esa perspectiva única de haberlo tenido todo y haber perdido tanto, que Barry Gibb mira hacia atrás y nos habla de John Lennon. Su admiración por Lennon, nos revela Barry, comenzó mucho antes de que se conocieran en persona. Siendo un adolescente en los años 60, Barry y sus hermanos fueron profundamente influenciados por la energía cruda y el sonido revolucionario de The Beatles. Describe la experiencia de escuchar Please Please Me o She Loves You por primera vez como algo absolutamente electrizante. No eran solo las melodías o las armonías lo que lo cautivaba. Era la actitud, la honestidad, la innovación sin miedo que John Lennon encarnaba. Barry confiesa que, para él, Lennon representaba algo más que una estrella de rock. Era un símbolo de libertad artística y de transformación social. Un faro para una generación de músicos que, como él, soñaban con cambiar el mundo con una guitarra y una canción. A pesar de su propia fama creciente, los Bee Gees inicialmente sentían un respeto casi reverencial por The Beatles. Barry recuerda con una sonrisa el nerviosismo que sintió la primera vez que se cruzó con Lennon. Fue en una fiesta de la industria musical en Londres, a finales de los 60. Según Gibb, Lennon entró en la sala y, de repente, era como si un campo magnético hubiera envuelto el lugar. Todo el mundo se fijó en él. Pero lo que más le impresionó a Barry no fue solo la presencia imponente de Lennon. Fue su intelecto afilado y, sorprendentemente, su humor tierno y encantador. En privado, lejos de su imagen pública a menudo mordaz, Lennon podía ser cálido y profundamente reflexivo. Barry recuerda como si fuera ayer el momento en que Lennon se acercó y felicitó a los Bee Gees por su mezcla vocal, llamándola hermosamente extraña, beautifully strange, hermosamente extraña. Ese comentario, viniendo de John Lennon, se quedó grabado en la memoria de Barry durante décadas. Fue un pequeño gesto, quizás insignificante para Lennon, pero para un joven Barry, fue una validación inmensa, el reconocimiento de un genio a otro. A lo largo de los años, a medida que la fama de los Bee Gees se disparaba en los 70 con la fiebre del sábado por la noche, Barry dice que a menudo se preguntaba qué pensaría realmente Lennon de su transformación al disco. Mientras algunos críticos puristas despreciaban la música disco como una moda comercial, Barry siempre sospechó que Lennon, otro artista que siempre rompió las reglas, respetaría en secreto su capacidad para evolucionar y reinventarse. Nunca pudo preguntárselo directamente. Pero esta admiración no estaba exenta de complejidad. En público, John Lennon podía ser cortante, impredecible. Y una vez, hizo unos comentarios los Bee Gees en una entrevista de radio que hirieron profundamente a Barry. Barry ahora, con la perspectiva que dan los años y las cicatrices, ve esos comentarios de otra manera. Y lo que nos cuenta sobre ello, sobre los de Lennon, y sobre el momento en que se enteró de su trágica muerte, revela una empatía y una profundidad que nos muestra el lado más humano de estas dos leyendas. John Lennon no era solo un músico, era un icono cultural sometido a una presión inimaginable. Llevaba sobre sus hombros el peso de haber sido un Beatle, las esperanzas de una generación pacifista, sus propias batallas políticas y una lucha interna constante con la fama, la identidad y el dolor personal. Barry, que también conocía bien la cara amarga del éxito, él entendió que los comentarios de Lennon en realidad eran solo un escudo. Armaduras que usaba para proteger un interior vulnerable. Lo que Barry expresa hoy es una profunda simpatía por ese hombre brillante y torturado. Comprendió que esos comentarios públicos eran un reflejo de las propias luchas internas de Lennon. Es la mirada de un superviviente que ha aprendido que las personas más brillantes a menudo son las que cargan con las sombras más oscuras. Una lección que, por desgracia, la vida le enseñaría a Barry de la forma más cruel a través de la pérdida de sus propios hermanos. Y quizás la revelación más conmovedora que Barry ha compartido
el epicentro emocional de toda esta historia es el momento en que se enteró de la trágica muerte de John Lennon en diciembre de 1980. Barry se encontraba en un estudio de grabación en Miami. La noche, las luces tenues de la consola de mezclas, el ambiente creativo, y de repente, la música se detiene. Alguien entra con la noticia. John Lennon murió frente a su casa en Nueva York. Sentí como si el mundo simplemente se detuviera. Recuerda Barry, con la voz aún quebrada por el recuerdo. Para Barry, el asesinato de Lennon no fue solo la pérdida de un colega, que había desafiado a la autoridad y que había dado sentido a toda una generación, había sido silenciada para siempre. Fue la muerte de la inocencia, el fin de una era. Y aquí, en este punto, la historia personal de Barry se entrelaza con la memoria colectiva de todo el mundo, incluida la de España. Mientras Barry lloraba en un estudio de Miami, un silencio sobrecogedor también caía sobre las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla. Millones de españoles que habían crecido con la banda sonora de The Beatles, que habían cantado Imagine como un himno propio, sintieron la noticia como un golpe personal. Las radios que hasta el día antes ponían Staying Alive o Tragedy, ahora emitían sin cesar las canciones de Lennon. Hubo vigilias improvisadas, lágrimas en las universidades, un sentimiento de pérdida compartida que unió a jóvenes y mayores. El asesinato de Lennon no fue una noticia lejana, fue una herida en el corazón de nuestra propia cultura. Barry admite que lloró esa noche. Lloró no solo por Yoko Ono y su hijo Sean, sino por los millones de personas que, como él, habían buscado en Lennon una voz de verdad en un mundo caótico. Lloró por el artista, por el hombre y por el sueño que había muerto con él. Ahora, décadas después, a sus 78 años, Barry Gibb ya no está interesado en esconderse detrás de la cortesía reservada que a menudo define los recuerdos de las celebridades. Con toda una vida de música y recuerdos a sus espaldas, habla de Lennon no como una figura mítica, sino como un hombre, imperfecto, brillante, valiente y desgarradoramente humano. Creo que John Lennon fue una de las mentes más grandes de nuestro tiempo, afirma Barry con una convicción que eriza la piel. Y estoy agradecido de que, aunque fuera de formas pequeñas, nuestras vidas se cruzaran. Nos desafió a todos a pensar más, a sentir más y a no dejar de hacer preguntas. Pero quizás el reconocimiento más profundo y revelador de todos es cuando Barry admite la influencia directa que la honestidad brutal de Lennon tuvo en su propia carrera. Y esta confesión lo cambia todo. Después de hablar con John, revela Barry, dejé de intentar complacer a todo el mundo. Me di cuenta de que la música tenía que ser real, tenía que significar algo para mí primero. Esa breve interacción, ese elogio hermosamente extraño, plantó una semilla en la mente de Barry. La semilla de la autenticidad artística. Nos hace preguntarnos, ¿acaso la audacia de Lennon inspiró la audacia de los Bee Gees para reinventarse y lanzarse al mundo del disco? ¿Fue el espíritu rebelde de Lennon el que le dio a Barry el coraje para seguir su instinto y crear el sonido que definiría una nueva era? Es muy posible. Fue la confirmación de que el verdadero arte no busca la aprobación, sino la expresión. Una oleada que Barry Gibb llevaría consigo para siempre. En honor a sus vastas contribuciones a la música, Sir Barry Gibb ha recibido innumerables premios. Fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 2002 y fue nombrado caballero en 2018 por el príncipe Carlos, convirtiéndose oficialmente en Sir Barry Gibb. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Honores prestigiosos que, sin embargo, solo empiezan a reflejar la magnitud de su impacto cultural. Su trabajo sigue siendo celebrado por nuevas generaciones, con innumerables artistas que versionan o se inspiran en sus canciones. Pero hoy, al final de nuestro relato, entendemos que su mayor legado quizás no esté solo en los discos de platino o en los estadios llenos. Su mayor legado es su humanidad, su capacidad para sobrevivir a la tragedia y transformar el dolor en belleza. Al contar finalmente su verdad sobre John Lennon, Barry Gibb no nos ha ofrecido un chisme de celebridades. Nos ha ofrecido un regalo, un tributo sincero,
una rara visión de una reverencia privada. Es un artista honrando a otro con honestidad, con vulnerabilidad y con esa clase de sabiduría que solo el tiempo puede traer. La historia de Barry Gibb y John Lennon no es una historia de rivalidad, es una historia de respeto. Dos planetas musicales que, aunque giraban en órbitas diferentes, se reconocieron mutuamente en la inmensidad del universo creativo. Y nos deja una última reflexión. Detrás de cada canción que amamos, detrás de cada artista que admiramos, siempre hay una historia humana. Una historia de dudas, de alegrías, de miedos y a veces de amistades silenciosas que perduran más allá del tiempo y de la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje.